Hugo, me gustaría arrancar con una breve reflexión, teniendo en cuenta todo lo que pasó, todo lo que sufrimos en cuanto a la pandemia y el COVID, y teniendo en cuenta también lo escrito en pausa uno y pausa 2, la recopilación de las entrevistas, si alguna de las preguntas planteadas tuvieron respuesta también. Esos dos libros se basan en una serie de entrevistas que produje para el Diario de la Nación y que luego fructificaron en esos libros. Entrevistas que estaban dirigidas a grandes figuras globales de todos los ámbitos, desde la psicología, la filosofía, la economía, las artes, la historia, las ciencias políticas, en un afán por tratar de echarle algo de luz a lo que vivíamos tanto durante la pandemia y la cuarentena como en el proceso de salir de la cuarentena y la pandemia y el surgimiento de las vacunas. Y para mí fue toda una experiencia que espero que también haya sido para muchos una suerte como de exploración, de viaje, de descubrimiento, en el cual no necesariamente había respuestas, pero sí era por lo menos indicios, hipótesis, si se quiere, de trabajo en una idea de, por ejemplo, que aun cuando encontráramos la mejor de las vacunas, estábamos ante un desafío que se va a medir por décadas. ¿Y por qué? Porque tanto vos como yo, como todos, en definitiva ya hemos vuelto a las calles, ya hemos vuelto a trabajar, o al menos muchos, porque muchos otros han perdido sus puestos de trabajo, pero que al mismo tiempo afrontamos dificultades que serán de largo plazo, desde tanto el impacto psicológico para muchas personas, como también el impacto en la salud. Muchos todavía tienen y sufren, afrontan secuelas, tanto físicas como psicológicas, y al mismo tiempo también secuelas laborales. Todavía hay muchos que están con este proceso de, bueno, teletrabajo o Claro. trabajo parte en su casa, parte en una oficina, e incluso en la parte educativa, es decir, este impacto educativo que tuvimos no fue solamente el tiempo en que los chicos, y no tan chicos, estudiantes universitarios no fueron a un aula, sino que el impacto pedagógico eventualmente se puede medir en décadas, porque incluso aquellos chicos y chicas que largaron el colegio secundario y no vuelvan al colegio, ya está medido, está estudiado que tendrán, por ejemplo, una expectativa de vida menor a la de aquellos que completaron sus estudios. Con lo cual podríamos tener dentro de 50 años todavía impactos de la pandemia. Es decir, hay múltiples coletazos. Ahora, al mismo tiempo, y esto no es una suerte como de cliché optimista bobo, pero la pandemia también produjo un momento de oportunidad. No queremos utilizar ese término porque por ahí es muy cliché, por lo menos de replanteo, de mirarnos al espejo y decir, ¿dónde estoy parado? ¿Me gusta todo lo que estoy haciendo? Obviamente que hay algunos que esa respuesta no la pueden ni responder porque tienen que salir a atajar penales y ver cómo comen esta noche. Tal cual. Tampoco vamos a hacer la estupidez esta media New Age de que podemos hacer una respuesta para todos. Pero sí a muchos se les abrió un abanico de preguntas que eventualmente todavía hoy tienen que responder. Por ejemplo, aquella vida que tenía antes de la pandemia, ¿me gustaba? ¿Y quiero volver realmente a esa misma dinámica de vida? Dinámica laboral, de carga horaria, de la forma en que veías a tus hijos eventualmente, de la forma en que estabas de pareja, o tu laburo. Por ahí ya no tenías más ganas. Y esto también fue un momento en el cual, si tenés la oportunidad de cambiar de trabajo, hubo muchos que hicieron ese cambio. Tal cual. Y además, bueno, salimos de la pandemia y nos desayunamos con una nueva guerra. O sea, como que se ve que en algunos casos no se pensó de algo positivo de todo esto. Es que en una de las mejores frases que recibí en esas entrevistas, que fueron acá mismo, en este mismo lugar, eh, fue que la pandemia fue como una lupa que agiganta lo que ya estaba allí. Es decir, si vos eras una persona pesimista, no era que la pandemia te iba a convertir en un tipo optimista que veías todo bien. Por el contrario, iba a agudizar esos problemas, pero también agudizar las virtudes. Y esto es tanto a nivel personal, que es decir, si uno ya era un optimista, uno podía reforzar eso. Y si uno, por el contrario, tenía una tendencia, por ejemplo, hacia la depresión,
la pandemia te podía llegar a hundir, te podía llegar a acentuar. claro, Y lo mismo en la dinámica de las naciones. Es decir, países que por ahí ya tenían una tendencia hacia la derecha se agudizó, o hacia la izquierda y se agudizó, o hacia el autoritarismo, o hacia el fascismo, o hacia el populismo. O, por ejemplo, aquellos países que ya apostaban por ejemplo, la educación a distancia y la educación de manera virtual, la pandemia les dio la oportunidad de expandirlo, de potenciarlo. Aquellos países que ya estaban experimentando con la automatización de algunos empleos, esto los aceleró. Y aquellos países que por el contrario ya tenían problemas económicos, esto lo agudizó. Y eventualmente esto en parte al menos puede explicar algunos de los coletazos geopolíticos que hemos visto en los últimos 2 años. Desde, por ejemplo, el surgimiento de algunos líderes autoritarios o border, tanto en Polonia como en Hungría, como en El Salvador, como en Costa Rica, como en Estados Unidos, como en Brasil. Es decir, tanto de izquierda como de derecha. Y lo mismo también puede llegar a explicar el disparador, podría llegar a ser el disparador para la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Que hay algunos analistas que dicen que en realidad Putin está huyendo hacia adelante. ajá. Es un dato menor. Antes de pasar a la segunda pregunta, igual voy a hacer un paréntesis sobre pausa 1 y pausa 2, que en realidad es una felicitación, me encantó para los que somos periodistas y los que estudian periodismo también, es una especie de paréntesis esto, lo que usted hace antes de la nota, que es todo el detrás de escena, es que cómo logra la nota, el tiempo que le lleva con los obstáculos que tiene que surfear. Y fue muy buena la forma en que trató de contactar a Angelina Jolie, que es muy graciosa. Fue muy buena el tema de la zapatilla, la verdad que fue muy bueno. Déjame decir algo al respecto, Matías. Sí. Lo que intenté con eso es mostrarle al lector, fuera periodista o no, un atisbo de cómo es nuestro trabajo y de los desafíos, pero también las oportunidades que a menudo se nos presentan y que algunas son, si querés, oportunidades insólitas, que se te abren de repente por las variantes más también insólitas. Recuerdo una vez, nada que ver con esta serie de entrevistas, pero yo estaba buscando a una jueza en Suiza para tratar de avanzar con unos datos sobre una persona argentina que probablemente tuviera cuentas en Suiza. Y no lograba hablar con ella, no lograba, hasta que finalmente logro que la secretaria me dijera su nombre de pila, de la secretaria privada. Y era un nombre muy navarro, es decir, de la comunidad foral de Navarra en el norte de España, donde yo viví durante 2 años. Cuando me dijo ese nombre, yo de inmediato le respondí en euskera, las 2 palabras que son euskera. Y la dinámica cambió por completo. La Se rompió el hielo. secretaria se abrió, se empezó a reír a carcajadas y me dijo, voy a ver en qué lo puedo ayudar. Luego el camino continuó, pero fue una forma insólita, inesperada, de abrir una puerta que hasta ese momento estaba cerrada. Si se quiere, también vos podrías estar contando, Matías, las dificultades de esos desafíos y el tiempo que te llamó el poder concretar esta entrevista, porque me fuiste llamando y yo te planteé, mirá, necesito esperarme porque estoy ahora cerrando un libro y entonces me podrás aguantar un poco y volviste a escribirme y te volví a pedir tiempo, me volviste a escribir, hasta que finalmente anoche dijimos, vamos. Y esto es también un mérito y es parte, con diferencia, de la cocina periodística, que no es simplemente, bueno, hoy se me ocurre hablar con Carlito, levantar el teléfono, ping. Es todo un proceso y que además vos sabés, al igual que yo, que la mayoría de las veces rebotamos, nos va mal. Ahora, del otro lado, el que nos está viendo solo se entera de la que te sale bien. Claro. Porque no es que vos vas a salir y vas a decir, hola, ¿qué tal? ¡Fracasé! Y le pones al lado la pantalla negra. Vos solamente Claro. la mostrás la que lograste fructificar. Entonces yo quería que también el lector supiera justamente de esto, el esfuerzo que conllevaba obtener cada una de estas entrevistas. Quedó clarísimo.